La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue un conflicto global que involucró a las principales potencias mundiales, incluyendo a Alemania, Francia, el Reino Unido, Rusia, Austria-Hungría y los Estados Unidos, entre otros. El conflicto comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918, dejando un saldo de más de 37 millones de bajas, incluyendo 17 millones de muertos y 20 millones de heridos. La guerra se libró en múltiples frentes, incluyendo el frente occidental, el frente oriental, el frente italiano y el frente balcánico, y se caracterizó por la introducción de nuevas tecnologías y tácticas militares, como la guerra de trincheras, la aviación y la guerra química. La causa inmediata de la guerra fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero al trono, el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, la capital de Bosnia y Herzegovina, que era un territorio bajo control austrohúngaro. El asesinato fue llevado a cabo por Gavrilo Princip, un joven nacionalista serbio que formaba parte de la organización secreta llamada La Mano Negra. La respuesta de Austria-Hungría fue inmediata y severa, y el 23 de julio de 1914, el gobierno austrohúngaro envió un ultimátum a Serbia, que incluía una serie de demandas que Serbia no podía cumplir. El 25 de julio de 1914, Serbia respondió al ultimátum. Pero Austria-Hungría consideró que la respuesta no era satisfactoria y declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914. La guerra se extendió rápidamente a otros países, ya que los sistemas de alianzas y tratados entre las potencias europeas se activaron. El 29 de julio de 1914, Rusia comenzó a movilizar sus tropas en respuesta a la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, lo que a su vez llevó a Alemania a declarar la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. El 3 de agosto de 1914, Alemania declaró la guerra a Francia, y el 4 de agosto de 1914, el Reino Unido declaró la guerra a Alemania en respuesta a la invasión alemana de Bélgica. La guerra se libró en múltiples frentes, y en el frente occidental, las tropas francesas y británicas se enfrentaron a las tropas alemanas en una serie de batallas sangrientas, incluyendo la batalla del Marne, la batalla de Verdún y la batalla de la Somme. La guerra también se libró en el frente oriental, donde las tropas rusas se enfrentaron a las tropas alemanas y austrohúngaras. La guerra en el frente oriental fue especialmente sangrienta, y en 1914, las tropas rusas sufrieron una serie de derrotas, incluyendo la batalla de Tannenberg, en la que más de 200.000 soldados rusos fueron capturados o muertos. La guerra en el frente oriental también se caracterizó por la introducción de la guerra de trincheras, en la que las tropas se atrincheraban en trincheras y se disparaban mutuamente durante días y semanas. La guerra en el frente oriental también se vio afectada por la Revolución Rusa de 1917, en la que el gobierno zarista fue derrocado y reemplazado por un gobierno bolchevique liderado por Vladimir Lenin. La guerra también se libró en el frente italiano, donde las tropas italianas se enfrentaron a las tropas austrohúngaras. La guerra en el frente italiano fue especialmente sangrienta, y en 1915, las tropas italianas sufrieron una serie de derrotas, incluyendo la batalla de Caporetto, en la que más de 300.000 soldados italianos fueron capturados o muertos. La guerra en el frente italiano también se caracterizó por la introducción de la guerra de montaña, en la que las tropas se enfrentaban en terrenos montañosos y rocosos. La guerra en el frente italiano también se vio afectada por la entrada de los Estados Unidos en la guerra. En 1917, cuando el país declaró la guerra a Alemania en respuesta al hundimiento de varios barcos mercantes estadounidenses por submarinos alemanes. La guerra también se libró en el frente balcánico, donde las tropas serbias, griegas y búlgaras se enfrentaron a las tropas austrohúngaras y alemanas. La guerra en el frente balcánico fue especialmente sangrienta, y en 1915, las tropas serbias sufrieron una serie de derrotas, incluyendo la batalla de Kosovo, en la que más de 100.000 soldados serbios fueron capturados o muertos. La guerra en el frente balcánico también se caracterizó por la introducción de la guerra de guerrillas, en la que las tropas se enfrentaban en una serie de ataques sorpresa y emboscadas. La guerra en el frente balcánico también se vio afectada por la entrada de Rumanía en la guerra, en 1916, cuando el país declaró la guerra a Alemania y Austria-Hungría. La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918. Cuando Alemania se rindió incondicionalmente a los aliados. El Tratado de Paz se firmó el 28 de junio de 1919, en el Palacio de Versalles, y estableció las condiciones de la rendición alemana, incluyendo la pérdida de territorio,
la reducción del ejército alemán y la imposición de importantes indemnizaciones a Alemania. El tratado también estableció la creación de la Sociedad de Naciones, una organización internacional que tenía como objetivo prevenir futuras guerras. La Primera Guerra Mundial tuvo un impacto profundo en la historia del mundo, y sus consecuencias se sintieron durante décadas. La guerra llevó a la caída de varios imperios, incluyendo el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Ruso, y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial. La guerra también llevó a la creación de varios nuevos países, incluyendo Polonia, Checoslovaquia y Yugoslavia, y sentó las bases para la Guerra Fría. En conclusión, la Primera Guerra Mundial fue un conflicto global que involucró a las principales potencias mundiales y tuvo un impacto profundo en la historia del mundo. La guerra se libró en múltiples frentes, incluyendo el frente occidental, el frente oriental, el frente italiano y el frente balcánico, y se caracterizó por la introducción de nuevas tecnologías y tácticas militares. La guerra terminó con la rendición incondicional de Alemania y la firma del Tratado de Versalles, que estableció las condiciones de la rendición alemana y sentó las bases para la creación de la Sociedad de Naciones. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto devastador que llevó a la pérdida de millones de vidas y sentó las bases para la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. Es importante recordar la historia de la Primera Guerra Mundial para evitar que se repitan los errores del pasado y para trabajar hacia un futuro más pacífico y próspero para todos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que cambió el curso de la historia, y su impacto se sigue sintiendo en la actualidad. Es importante que recordemos la historia de la guerra y que trabajemos hacia un futuro más pacífico y próspero para todos, para evitar que se repitan los errores del pasado y para crear un mundo más justo y equitativo para todos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto que nos enseñó la importancia de la diplomacia, la cooperación y la resolución pacífica de los conflictos. Y es importante que recordemos estas lecciones para crear un futuro más pacífico y próspero para todos.